Cintia Ottaviano conduce La Escudería, noticias y el equipo de tus sueños. En la 990. Siempre de tu lado. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo. Inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco embarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasa, de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. El río, cuando crece bajo el empuje del sudeste, disgrega su masa de agua en finos hilos fluidos que van cubriendo los bajíos con meandros improvisados sobre la arena, en una acción tan minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avesado que ignora que ese es el anticipo de la inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre, en hilos de entusiasmo que arribaban por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneo, descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí, presente en su primordialidad, sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por la misma verdad que una sola palabra traducía. En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular, por eso mismo, en ese fenómeno majestuoso a que asistía, el hombre aislado es nadie. Apenas algo más que un aterido grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el impalpable viento de las horas desparrama. Pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía, presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo.
por inusitado ensalmo junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre clamorosa de varios cientos de miles de almas conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí mismo, rodeado por la animadversión de los soberbios, de la fortuna, del poder y del saber, enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales, de las praderas, amalgamando designios adversarios, traduciendo en la misma firme línea de su voz conjunta su voluntad de grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la multivariedad de aspiraciones individuales, o consumiendo en la misma llama los cansancios, los desalientos personales. El espíritu de la tierra se erguía, vibrando sobre la plaza de nuestras libertades, pleno en la confirmación de su existencia. La sustancia del pueblo argentino, su quinta esencia de rudimentarismo estaba allí presente, afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu desnudo de tradiciones, de orgullos sanguíneos, de vanidades sociales, familiares o intelectuales. Estaba allí, desnudo y solo, como la chispa de un suspiro, hijo transitorio de la tierra, capaz de luminosa eternidad. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¿Cómo hacerlo si no? ¿Cuántas formas se te ocurren aquí y ahora, este 16 de octubre de 2021? A ver, ¿qué más queremos? Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como Yo quiero hacer lo mismo y esa es la invitación que te dejo todos los sábados aquí con Volver a las Fuentes y la Escudería en la 990. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo.
que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Y eso queremos hacer, ¿no? Muchos de nosotros, de nosotras, esas personas que estamos solas y esperamos, pero a la vez sabemos que somos ese conjunto, sabemos que somos ese colectivo, sabemos que brotamos, como dice Raúl Escanabrini Ortiz, hermanadas, que brotamos hermanados. Y elegí, claro, este texto porque realmente es superlativo, ¿no? Tiene una narrativa poética extraordinaria, es tan hondo, tan profundo. Aunque falten las mujeres, bueno, están allí representadas en las hilanderas, ¿no? Pero fíjate ahí en el Facebook que posteamos una foto maravillosa de aquel 17 de octubre con muchas mujeres de distintas edades, por eso me encanta, que tienen sus banderas, que tienen un retrato de Evita en sus manos, mujeres que se las ven, adultas mayores con pañuelo blanco cubriendo sus cabellos, mujeres mucho más jóvenes, allí arriba de lo que fuera, ¿no? Porque se fueron subiendo a todo lo que encontraban para poder ver, para poder reconocerse. Recuerdo cuando falleció Néstor Kirchner, que con mi compañero, con Roberto, dijimos vamos a la plaza. Porque claro, el ser argentina, el ser argentino, cuando tenés un hecho que te conmociona, que te atraviesa, vas a la Plaza de Mayo, ¿no? Históricamente hemos sido así. Y recuerdo que íbamos llegando en silencio, llorando, e íbamos viendo cómo venían muchísimos más. Y era esa sensación de, no estamos solos, no estamos solas, porque claro, todo el poderío que se expresa en la comunicación concentrada te hace sentir sola o solo, te patologiza, ¿no? Quien está fuera de registro sos vos. Pero cuando vas a esos lugares, te das cuenta que es al revés. Y éramos miles y miles, y llegábamos igual, llorando, en silencio, y nos mirábamos, porque nos reconocíamos en esas angustias, en esos dolores, en esos desconciertos, y ahora, ¿qué va a ser de nuestros destinos frente a este hecho tan inesperado? Y recuerdo que en ese mirar, aunque no habláramos, nos decíamos absolutamente todo. Estábamos ahí, teníamos una identidad, teníamos una historia por defender y la queríamos hacer colectivamente. Y recuerdo esos pensamientos de, pero somos un montón. Mirá, no lo decíamos, pero nuestros cuerpos lo expresaban por nosotros y por nosotras. Y sentí ese día algo que seguramente es distinto, pero que estaba emparentado, que estaba conectado, que estaba vinculado con aquel 17 de octubre, con los 17 de octubre posteriores, porque muchos creían que éramos los invasores también. Siguen creyendo que somos las invasoras, por eso a veces hablan como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Y piden un país, por ejemplo, sin kirchneristas, y nos quieren mandar con un cohete a la luna.
¿O creen, como dijo Horacio Rodríguez Larreta esta semana, que es posible un país con un 70%? De acuerdo. En el otro 30%, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes están? Querer encasillarnos, ¿no? Y parece que no han aprendido nada de la historia, porque cada vez que nos quieren sacar, brotamos más. Cada vez que nos quieren echar, volvemos más. Y por eso quise recuperar este texto de Scalabrini Ortiz. Es de el libro que yo tengo, Tierra sin nada, Tierra de profetas, Devociones para el hombre argentino, de la editorial Lancelot. Siempre es bueno recuperar la palabra de Scalabrini Ortiz, ¿no? Porque cada palabra que elige o su conjunto es profundamente penetrante, como una daga de verdad, como si fuera la mejor representación de ese grito acallado, por años, por décadas, podemos decir. Y este pensador, este historiador tan grande y también tan sepultado de nuestra querida Argentina, ha hecho esta descripción como antídoto al olvido, antídoto a ese baño de ácido que nos quieren hacer todo el tiempo, ¿no? A esa intención de borrar nuestra identidad y nuestra historia, y creyendo eso, que haciéndonos desaparecer, desaparecerá toda esa pertenencia identitaria que es tan potente, que ya hemos demostrado, es imposible que deje de estar. Y recibimos este libro, Cómo hicimos el 17 de octubre, de Ángel Perelman, que tiene prólogo de Marcelo Koenig, de la colección Cabecita Negra, donde Marcelo Koenig dice que se considera que el mito fundante del 17 de octubre es bautismal. Y quería compartir con vos esta perspectiva. Y te invitamos además a que nos cuentes allí en el Facebook, en Volver a las Fuentes _medio, Cintia Ottaviano, ¿qué recuerdos tenés del 17 de octubre, tuyos o de familiares? ¿Qué te han contado? ¿Qué has vivido? ¿Qué significa para vos? Y claro, ¿qué significa hoy? Y les contaba que Koenig tiene esta mirada bautismal del 17 de octubre porque dice que esa impronta primero del mito la van construyendo quienes vienen desde el sur, ¿no? Desde el sur de la provincia de Buenos Aires, quienes cruzan el riachuelo, y entonces él piensa e imagina ese río, dice sucio y contaminado. Bueno, no era el mismo río, pero la idea de que el río se va purificando con estas personas que vienen a defender a su líder, que le expresarán su lealtad, que se levantarán contra la injusticia, por otra parte, ¿no? Entonces dice Koenig que aunque les levanten los puentes para impedir su llegada, la multitud atraviesa las aguas putrefactas del río que divide la Argentina industrial, que fue pariendo esos invasores, ¿no? A ese aluvión zoológico. Y me gustó la idea del bautismo porque después dice, claro, rememora el famoso las aguas de las fuentes, las patas en la fuente. Y allí ese sujeto que emerge, ¿no? Definitivamente. Ese sujeto que emerge en este bautismo. ¿Quiénes eran? Hay una descripción muy buena de John William Cook que dice que es la montonera derrotada por el plomo de los civilizadores, el hijo del gringo proletarizado por el régimen, la multitud que había asistido al entierro de Irigoyen como ciudadanía impotente, ocupaba la ciudad, puerto de la oligarquía rapaz y parasitaria.
Ya no eran ciudadanos de la democracia liberal, sino seres de carne y hueso, con su hambre, con su necesidad, con sus sueños, con sus cantos y sus bombos. Interesante también este retrato que nos trae, que nos pinta John William Cook. Y qué increíble que estemos décadas después, no solo hechas de esas tensiones que describe acá Cook, ¿no? Esta oligarquía rapaz y parasitaria por un lado, estos ciudadanos, dice, de la democracia liberal, sino estos seres de carne y hueso, con hambre de historia también, con hambre de historia, con sueños, con cantos, con bombos, digo, ya describe, ¿no? Todo lo que conformará parte de este movimiento, de este espacio. Y el tema es que estamos hechos de esas tensiones, decía, estamos hechas de esas tensiones y estamos atravesados por ellas. Estamos en carne viva en este momento histórico también, frente a la necesidad de tomar una decisión dentro de muy poco tiempo que debe ratificar este rumbo de las emergencias, pero la necesidad de vivenciar los derechos, porque si no se vivencian los derechos humanos, no estamos hablando ni de peronismo, ni de kirchnerismo, ni de nada que se le parezca. En este programa vamos a entrevistar en un ratito nada más a Mempo Giardinelli para reflexionar sobre este 17 de octubre. Vamos a entrevistar después a Hernán Arbizu para reflexionar los grados de colonialidad que todavía tenemos en la Argentina, esa oligarquía de la que hablaba Cook, cómo se representa en la fuga de capitales. Y vamos a escuchar a distintos historiadores. Ahora me gustaría darle paso a un querido colega, por cuestiones etarias, porque ustedes saben, compartimos mucho con Hernán Brienza esos primeros pasos en la vida periodística. Hoy Hernán es director del Instituto Nacional de Capacitación Política, él es politólogo e historiador. Ayer presentó el último libro, La terrible sonrisa del vencido, y le preguntábamos, ¿no? ¿Qué significa el 17 de octubre? ¿Qué significó y qué significa hoy? A ver, ¿qué nos dice Hernán? Hola, soy Hernán Brienza y para mí el 17 de octubre es una fecha que siempre hay que redescubrir, porque siempre hay mucho mito alrededor de esa fecha. Y esos mitos muchas veces son mitos construidos por el propio peronismo, pero muchas veces construidos por el antiperonismo, ¿no? El 17 de octubre, para mí, más que el Día de la Lealtad, fue el día que los trabajadores eligieron a Perón. El día que los trabajadores eligieron a Perón como líder y como conductor, ¿no? El sujeto político de ese 17 de octubre es el pueblo trabajador. Y ese pueblo trabajador es un pueblo que no está solamente vinculado a los sectores de los nuevos sectores obreros, de lo que se conocían en aquella época como los cabecitas negras, como la gente venida del interior, sino que es un 17 de octubre muy heterogéneo, muy plural, incluso socialmente, ¿no? En las fotos uno ve oficinistas, ve mujeres, ve hombres, ve policías, ve obreros, ve descamisados, ve cabecitas negras. Basta leer las crónicas de Scalabrini Ortiz para darse cuenta de la heterogeneidad de ese 17 de octubre. Lo que sí los unificaba era que eran todos trabajadores, ¿no? Y el grito de queremos a Perón no es un grito de devolución de favores, sino es un grito volitivo. Es un grito de un pueblo que desea elegir y honrar a un hombre que había hecho lo suficiente para ser elegido como conductor, con todas las políticas públicas que había llevado adelante ya en la Secretaría de Trabajo y Previsión y en la vicepresidencia. Por lo tanto, no es un día de devolución, sino es un día de protagonismo. La lealtad tiene que ver un poco con la devolución.
En cambio, el protagonismo de elegir libremente y en la calle a Perón es un acto donde el protagonismo lo tiene el pueblo. Por eso siempre me sorprende el 17 de octubre, ¿no? No me imagino un 17 de octubre que se pueda festejar a puerta cerrada, ¿no? Un 17 de octubre siempre es con gente en la calle. Si no, no es 17 de octubre, es otra cosa. Y por último, pensar que el pueblo siempre tiene a mano un 17 de octubre para decir lo que quiere, ¿no? Y que esa fecha del 45 rompió la historia del siglo XX porque demostró que había otra Argentina, ¿no? Una Argentina que era la Argentina del trabajo. El 17 de octubre es el ingreso indudable de los trabajadores a la política, que era la gran deuda que tenía la Argentina oligárquica construida por el Estado-Nación de 1860 a 1880, ¿no? Los trabajadores dijeron ahí, nosotros también queremos formar parte de la Argentina. Y la respuesta quizás de la oligarquía fue el golpe de Estado del 55, ¿no? Y creo que ahí hay una clave para entender los problemas de la Argentina actual, ¿no? También. La no asimilación del 17 de octubre como ingreso de los trabajadores a la política por parte de las élites dominantes. Bueno, Cintia, un abrazo grande. Chau. Cómo me gusta esta versión de Hernán Brienza con su hijo atrás, ¿lo escuchaste? Me encanta porque no solo es Hernán con su pensar, con su reflexión, sino su descendencia. Hermoso. Muchas gracias, Hernán, por estas palabras que nos hacen entonces entrar en esta clave del sujeto político del que hablábamos, ¿no? Del pueblo trabajador, la elección del pueblo a su líder, ¿no? Un grito volitivo, decía ahí Hernán, que elige, que honra. Y déjame, para cerrar, quedarme con unas reflexiones de Teodoro Butz, historiador, peronista, porque me parece que recuperar la perspectiva que ahora voy a compartir nos permite anclar en este presente. Dice Teodoro Butz que el 17 el pueblo mostró dos cosas. Una, que no es una suma de personas, sino que es un sujeto único, viviente, lo que no significa uniforme. La verdad es que me parece muy importante. Bueno, Hernán destacaba la heterogeneidad de la que habla Scalabrini, que efectivamente la compartimos al comienzo, y así lo dice, ¿no? Cuando usa esa palabra que tal vez ya no esté todos los días en nuestra memoria, ¿no? Lo heteróclito, pero bueno, habla de la multiplicidad casi infinita de gamas y de matices humanos. Habla de posibilidades colectivas, ¿no? Habla de presentir que la historia estaba pasando, ellos sabían que estaban construyendo la historia. Y lo que nos trae Teodoro Butz es esta mirada tan interesante cuando dice, no sé quién ni por qué inventó lo del Día de la Lealtad. En mi opinión, lo que merece conmemorarse no es la lealtad del pueblo a Perón. ¿A quién se le puede ocurrir celebrar algo tan usual como que el pueblo nunca abandone a quienes pelean por él, sino el insólito caso de que un dirigente se haya mantenido leal a los intereses y necesidades del pueblo? Y ese sí fue un acontecimiento extraordinario. Y hoy yo me quiero quedar con esto, que ese 17 de octubre lo que representa en realidad es la lealtad del líder. Me parece fundamental para este presente histórico que el 17 de octubre, hablando de lealtades entonces, esta mirada de Butz es que se trata del insólito caso de que un dirigente se mantuvo leal a los intereses y a las necesidades del pueblo. Y ese dice que es el acontecimiento extraordinario. Cuando desde
ese liderazgo se es leal a las necesidades y a los intereses del pueblo. Y qué interesante, ¿no? Para pensar hoy cuáles son las lealtades que la dirigencia actual tiene que tener con su pueblo. Es servir a su pueblo, entonces, y no al Fondo Monetario Internacional. Lealtad es servir al pueblo y no a las corporaciones. Lealtad es servir al pueblo y a sus necesidades y no a la concentración comunicacional. Lealtad definitivamente es servir al pueblo y no a la extranjerización, no a la privatización. Lealtad es servir al pueblo y no a los poderes fácticos, entonces. Es servir al pueblo. Tal vez tan simple como servir. Pero servir a los poquitos dominantes que se creen dueños de todas las cosas, a esos que dijeron que los que venían eran extraterrestres, a los que dijeron que los que venían eran invasores, cuando en realidad quienes se pretenden en un lugar de élite extraordinario es ese grupito chiquito con mucho poder al que no hay que servir. Todo lo contrario. Es al pueblo, y esa es la lealtad que quiero subrayar hoy. Que la dirigencia sea leal a su pueblo y que le sirva en todos los sentidos de la palabra.